Buenas tardes, querido público. Mi nombre es Joaquín Lam y hoy les quiero mostrar un acontecimiento que tuvo presencia durante el pico de la pandemia en nuestro país. La situación escogida es ¿por qué los peruanos no respetaban las normas establecidas por el Estado durante la época de cuarentena? El caso que presento trata sobre la desobediencia de los ciudadanos a las normas acatadas por el Estado peruano durante la época de pandemia, específicamente en el horario de toque de queda, el uso obligatorio de la mascarilla y evitar el contacto con otras personas. El ciudadano contemporáneo tiene un sentido crítico que se sostiene en las leyes de orden social, pero este es capaz de destruir las posibilidades de una convivencia por este régimen. Para este trabajo estoy tomando conceptos como de la formación de la sociedad, el individuo y del ciudadano y cómo éste se comporta con las leyes definidas. Además, se abarcan temas de cómo se refleja el Estado de Derecho y su efectividad ante situaciones adversas, en este caso el de la pandemia. También aprovecharemos fragmentos del texto de Cortina y cómo explica el no politismo sino pluralismo, ya que el comportamiento del ciudadano peruano se puede comparar a lo dicho en el texto, lo cual es cómo éste aplica su forma de pensar y los distintos ámbitos sociales que lo llevan a la opción del uso determinado de la razón para descubrir cuáles son los medios más adecuados para alcanzar los fines que persigue. También encuentro oportuno mencionar a Tobino y a su explicación en la ética de identidad y reconocimiento, ya que no solo mencionaremos el concepto que menciona, sino trabajaremos en torno a la pregunta de cómo se percibe el ciudadano peruano. Es muy importante para responder a la pregunta y entender su comportamiento. Finalmente, presento pequeños fragmentos del texto de Sabater y su explicación de la ciudadanía. El conflicto que se muestra es ético-ciudadano, ya que es cierto que resulta muy difícil mantenernos al margen de las normas que nos priven de la libertad, pero éticamente necesitamos un sentido crítico e ideal de justicia. Para explicar este tipo de justicia tenemos que empezar desde el punto base dentro de la sociedad, la cual se explicó en clase y, con el texto de Cortina, sobre el monismo y pluralismo. En este caso voy a abarcar el pluralismo y me baso en la definición de Adela Cortina, la cual es, el pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque discrepen con los máximos de felicidad. ¿Y a qué se refiere con los mínimos y máximos? Bueno, en nuestra situación, los ciudadanos peruanos no tenían respeto por las normas acatadas por el Estado, y estos ponían en riesgo la vida de los demás. No les importaba las cifras de los contagiados ni el escaso equipamiento médico para la trata del virus. Esto lo relaciono con los mínimos de justicia que explica la autora y el concepto de la tolerancia, ya que la tolerancia es aguantar, soportar algo que se considera indebido o malo. Soportar o sufrir algo que la persona piensa que no debe ser y que ya se privó de la libertad de salir de nuestras casas. Es mucho pensar que estas medidas fueron muy drásticas y que se necesitaba trabajar para salir de sus hogares. Para definir el concepto de ciudadanía, primero considero importante describir al individuo principal en este aspecto, el ciudadano. Según Naval, este es aquel habitante de las ciudades antiguas o de los estados modernos como sujeto de derecho, especialmente de derechos políticos, que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país y en general en los diversos ámbitos de la vida pública. Para definir el concepto de ciudadanía nos apoyamos en el autor Sabater. Según este autor, el concepto de ciudadanía es más bien el de aquellos que entran en la democracia sin renunciar a sus raíces o a sus tradiciones, dejándolas a un lado para intervenir en lo que tienen en común con otros. Además, lo específico del ciudadano no es reivindicar lo propio en el sentido de lo único, de lo que uno tiene y de lo que nadie más tiene, sino, al contrario, buscar lo común con los otros. Este párrafo fue trabajado con ayuda del texto de Fernando Savater en su libro El Diccionario de Ciudadanos sin Miedo a Saber, ubicado en el aula virtual. Las actitudes del pueblo peruano en ese entonces fueron en contra de un juicio crítico. Lo que los ciudadanos no se percataban al seguir realizando reuniones, salir sin mascarillas o no mantenerse dentro de los horarios de toque de queda, ocasionó que el Perú se considere uno de los países con más muertes en el pico de la pandemia mundial, así poniendo a otros y a sí mismos en un riesgo de vida muy alto. Estas actitudes éticas deben materializarse en prácticas de mediaciones, como participación, acuerdos, transparencias y mecanismos que hagan posible el cumplimiento justo de la ley. De lo contrario, los ideales de una ética cívica no tendrían sentido sin la aplicación práctica. Dentro de una sociedad democrática, debemos procurar servirnos de las leyes para hacer justa nuestra convivencia social entre sujetos que se reconocen diferentes. Este argumento lo respaldo con el Estado de Derecho y su influencia en las leyes y justicia para la sociedad. El Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley.
El Estado de Derecho consiste así fundamentalmente en el imperio de la ley, derecho y ley entendidos en este contexto como expresivos de la voluntad general. Además, con ayuda de García Ricci y su texto Estado de Derecho y Principio de Legalidad, lo relaciona con la situación, ya que el autor menciona en una parte de su texto que el individuo supone un interés en todo aspecto y niveles de su vida, y en consecuencia reclamará su libertad frente al Estado, reflejo del comportamiento de los ciudadanos al ser privados de su libertad, y tal y como menciona, reclamaron su libertad frente al Estado en aglomeraciones y disturbios en las calles. Los derechos que podemos evidenciar en este caso, en primer lugar, el derecho a la vida, el cual se encuentra en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política Peruana, donde se establece como derecho fundamental de la persona a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. Como segundo derecho encontramos la libertad de expresión, que se encuentra en la Constitución Política de Perú, el cual garantiza el derecho de la libertad de expresión. En su artículo 2, inciso 4, se menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión, difusión de pensamientos mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley. Con respecto al derecho de la vida, nos pusimos en la situación de que pasamos todos los ciudadanos. Para ello, hicimos un ejercicio de reflexión en el cual concluimos que hay que tomar en serio lo que conlleva la exposición al contagio y a contagiar a otros. Debemos detenernos un instante para constatar y comprobar lo que podemos dar o hacer para cumplir con las restricciones que hay en nuestra región. Siempre guardar el distanciamiento social, usar correctamente la mascarilla y no dejar el lavado frecuente de las manos, la higiene y evitar las aglomeraciones. Esto con el fin de mantener la integridad física de nosotros y para no obstruir nuestro bienestar. Con respecto al segundo derecho mencionado, podemos evidenciar que se cumplió, pero tuvo consecuencias con respecto a las aglomeraciones realizadas por los ciudadanos al verse en una situación tan crítica que algunos de ellos fallecían en las calles. Como deberes, en el caso del Estado, podemos decir que este se encarga de defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Creemos que el Estado cumplió con estos deberes, pero muy tarde, no cuando el país necesitaba una situación y estaba en una situación crítica con los contagios. Esto ocasionó la colisión económica y social en todo el Perú. Las personas no tenían trabajo, no habían suficientes camas de cuidados intensivos para todos los contagiados. Como segundo deber, con respecto a los ciudadanos, queremos mencionar que todos debimos estar comprometidos para la ayuda. Durante el pico de la pandemia, tras no cumplir las normas, tuvimos que responder sobre las consecuencias de nuestras propias acciones. Consideramos importante mencionar que no se actuó ignorando los efectos que iban a desprender de nuestras acciones. Si nos hubiéramos percatado del peligro que vivíamos, hubiéramos reflexionado sobre nuestros actos y con ello pudimos prever, prepararnos con anterioridad, cuidarnos y cuidar a los demás, específicamente a los que dependen de nosotros y a los más débiles. Con respecto a cómo se percibe el ciudadano peruano, estas son bastante negativas. La mayoría de las personas piensan que los peruanos son muy exigentes en su derecho, pero al mismo tiempo son violentos en sus reclamos y no son ni responsables con sus obligaciones ni honestos en sus acciones. Los peruanos establecen relaciones de confianza con personas las cuales tienen un vínculo más cercano, los familiares o los vecinos. La desconfianza es generalizada frente a los demás. Los niveles de desconfianza, ya que son bastante altos de por sí, son aún mayores entre jóvenes. Del texto de Tubino puedo rescatar esta identidad de desconfianza y egoísmo de la sociedad y las instituciones del Estado. Las instituciones se consolidan a través de procesos que el autor describe en su texto. La institucionalidad, desde un punto de vista más objetivo, se habla sobre ella al referirse a subjetivo en el Estado de Derecho en los procedimientos y demás. Pero todo ello lamentablemente no funciona si es que subjetivamente no estamos dispuestos a separar el ámbito de nuestras relaciones primarias y el ámbito de nuestras relaciones secundarias. Sin esa separación, si las instituciones no cumplen con sus funciones. Considero que no se dieron ningún gesto de solidaridad entre los protagonistas. ¿Y qué significa la solidaridad? La solidaridad, la participación y la ciudadanía tienen que ver con construir un mundo más justo y equitativo. La justicia y la equidad social se han establecido como factores que promueven el bienestar colectivo e individual, hacen la vida más placentera y dan posibilidad de que las generaciones futuras
también dispongan de la condición necesaria para vivir dignamente. Apoyándonos en estas definiciones, la falta de tolerancia, respeto, responsabilidad y solidaridad entre los protagonistas causó que se cree polémica entre la eficiencia del Estado con los resultados de la salud de los ciudadanos. Si el Estado peruano hubiese actuado como los países europeos, ajustando las reglas a nuestro país, las cosas hubieran ocurrido totalmente de otra manera. Creemos que no se respetó el principio de pluralismo descrito por Cortina, ya que el autor menciona que el pluralismo se denomina el sistema en el cual se tolera las posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. Con ello, en nuestro caso, los ciudadanos no respetaban las normas establecidas por el Estado. De ahí podemos hablar sobre la tolerancia y responsabilidad que no tuvieron los ciudadanos al desacatar las órdenes. Y al momento de querer fomentar el diálogo, seguían sin darlo de manera respetuosa. Concluimos que no hubo ni tolerancia ni diálogo.